Muy bien, doctor. Bueno, gusto en saludarle. Un placer de nuevo trabajar con usted. Muchísimas gracias por todas las veces que ha sido nuestro anfitrión cuando vamos a dar conferencias en Latinoamérica, en Centroamérica particularmente, donde usted se desenvuelve básicamente en Guatemala. Y bueno, me permito entonces presentarle al doctor Julio Mota, un gran amigo y compañero del Instituto Gatorade desde muchos años. Él es médico cirujano y tiene especialidad en medicina del deporte. Es graduado también en el diploma de medicina deportiva del Comité Olímpico Internacional. Tiene una maestría con especialización en gestión pública del deporte, asesor para el Gatorade Sports Science Institute en Guatemala. Se encuentra él actualmente. Es miembro del Comité Ejecutivo de la Confederación Panamericana de Medicina del Deporte, docente del Departamento de Nutrición de la Universidad del Valle y además actualmente es director médico del Comité Olímpico Guatemalteco, lo cual es súper interesante porque nos puede dar una perspectiva de qué están haciendo ellos con todo este tema de que se suspendieron las Olimpiadas y cómo hacemos para que los atletas vuelvan. Por eso lo hemos invitado hoy para que nos hable sobre cómo volver al deporte en esta época de la pandemia. Entonces, doctor Mota, un placer compartir con usted y bienvenido. Gracias, Pedro. Buenos días a todos. Es un verdadero honor y placer estar compartiendo con ustedes. Y por supuesto, Pedro, te agradezco mucho y a todo el equipo del GSSI porque estos webinars definitivamente han sido todo un éxito. Me toca hablar acerca de este tema, lo que son las pautas para regresar al deporte durante la pandemia. Definitivamente cada día se conocen y saben aspectos nuevos sobre la pandemia del COVID-19. Y el ámbito deportivo se han realizado consensos y guías prácticas sobre cómo llevar a cabo la reactivación deportiva. Y en esta ocasión quiero presentarles lo más reciente en cuanto a revisión sobre el return to play y más que todo el return to play, o sea, el retorno a la actividad deportiva es un retorno a entrenamientos, el reinicio de actividad deportiva y el reinicio para hacer ejercicio. Esta revisión está basada en directrices y lineamientos, en guías de consensos de organizaciones médico-deportivas importantes a nivel mundial. Principalmente aquí podríamos hablar lo que es el Colegio Americano de Medicina del Deporte, la Federación Internacional de Medicina del Deporte. Definitivamente nadie, pero nadie nos imaginamos que íbamos a estar en esta etapa. Y la pandemia ha provocado cambios dramáticos en todos los aspectos de nuestra vida. Y por supuesto, el deporte no ha quedado exento de ello. Y de hecho, ciertas competencias internacionales importantes, por ejemplo, a nivel de la Eurocopa, a nivel de Sudamérica, la Conmebol, la Copa América también, fueron aplazadas. Eventos importantes como la Maratón de Boston, fíjense, 124 años de estar en la maratón activa y nunca se había postergado y ahora fue lo que pasó. Y por supuesto, otras actividades como la Maratón de Londres y muchos deportes fueron cancelados. Y lo más importante probablemente, esto de acá, lo que son los Juegos Olímpicos, que estábamos a un mes aproximados para comenzarlos. El Tokio 2020 fue suspendido y ahora va a ser Tokio 2021. Estas guías y recomendaciones les voy a dar lo más actualizado en cuanto a la revisión. En mucho, por supuesto, tiene que ver con entidades mundiales de la salud, como la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, y a nivel de deporte, les indicaba organizaciones importantes que pueden ustedes ver en esta diapositiva, que han hecho esfuerzos para que realmente el deportista mantenga y conserve su salud, su integridad física. ¿Qué vamos a hablar básicamente? Vamos a hablar 5 aspectos. Lo que es la evaluación médico-deportiva previo al reinicio de actividad física, cómo hacer para tener una reactivación deportiva y un reacondicionamiento físico adecuado, consideraciones importantes para la hidratación que le están dando mucho énfasis, cómo prevenir esas lesiones, un programa adecuado preventivo y vamos a tener ciertas conclusiones al final.
En cuanto al reconocimiento médico deportivo, antes de la reactivación, es definitivamente mandatorio. Tenemos que hacer una evaluación morfofuncional que determine la aptitud deportiva de cualquier individuo que va a reiniciar a hacer deporte. Y por supuesto, hacer muchísimo más énfasis en aquellos deportistas que han padecido la enfermedad. De hecho, muchos deportistas a nivel mundial ya se han infectado con esto. Sin embargo, tienen que continuar con su deporte y, por supuesto, tenemos que hacer una evaluación médico-deportiva apropiada. ¿Qué incluye? Bueno, tenemos que hacer una evaluación morfofuncional. En cuanto a composición corporal, las guías nos están haciendo énfasis en el control de peso, porque durante esta pandemia podemos descuidarnos por la modificación del estilo de vida e incrementar de peso. También énfasis en el porcentaje de grasa y la masa muscular. En realidad, lo que ha causado esta pandemia muchas veces es la pérdida de esa masa muscular, la fuerza y la funcionabilidad. Y aquí no estamos hablando únicamente de atletas de alta competencia, sino que cualquiera que hace ejercicio. Y se ha determinado que la inactividad nos provoca una pérdida lenta de esa masa muscular a partir de los 30 años. Una pérdida rápida entre 40 y 70 años y una pérdida muy rápida después de los 70 años. Aunque hay estudios recientes que dicen que esta pérdida rápida, la parte media, puede ser después de los 35 años. Ahora, ¿qué ocurre? Básicamente, si miramos un adulto joven, ¿qué sucede con la inactividad que puede crear la pandemia? 28 días de inactividad física en adultos jóvenes sanos pueden llevarlos a perder medio kilo de masa muscular. Sin embargo, vamos a continuar. En cuanto a la inactividad que estábamos hablando, las consecuencias que pueden tener en la pérdida de masa muscular, indicábamos lo que es 28 días de inactividad en adultos jóvenes. Miren ustedes la cantidad de kilos que se pierde. Medio kilo de pérdida. En la edad media, adultos de edad media, 14 días de inactividad también pueden perder medio kilo de masa muscular. Pero ¿qué sucede con el adulto mayor? 10 días de inactividad es 1 kilo de pérdida. Y eso es lo que puede estar pasando actualmente. Principalmente este estudio se hizo a nivel de miembros inferiores y esto corresponde a un 2% de pérdida de masa muscular en miembros inferiores del adulto joven, un 6% en lo que es el adulto de edad mediana y un 10% en el adulto mayor. O sea, son aspectos que tenemos que considerar durante este tiempo. Básicamente, hablábamos de la importancia de la exploración física que debe ser completa. Pero hay 3 aspectos importantes que tenemos que hacer énfasis, principalmente la exploración cardíaca, la exploración respiratoria y la exploración renal. ¿Por qué de ello? Porque se ha demostrado que este tipo de virus, el COVID-19, puede afectar esas áreas. Entonces, tenemos que hacer énfasis en este tipo de examen. En cuanto a exploración cardíaca, definitivamente hacer énfasis en la afectación cardíaca que puede tener como secuela esta enfermedad y de ahí que hay ciertos síntomas y signos que tenemos que investigar más. Principalmente lo que es dolor o presión a nivel del tórax, también el incremento de la frecuencia cardíaca, lo que son las palpitaciones, intolerancias al ejercicio que pueden deberse por la inactividad propiamente dicha. Importante durante esta evaluación o esta exploración cardíaca hacer una prueba de esfuerzo y ver cómo se comportan las frecuencias cardíacas de recuperación y principalmente si tenemos un dato previo hacer un seguimiento y compararlo. Y otro de los aspectos también es ver qué tipo de fatiga. Si hacemos una evaluación a través de una prueba de esfuerzo, lo que es el RPE, que es básicamente la respuesta percibida al esfuerzo, que muchas veces por la inactividad puede estar fuera de lo normal. En cuanto a la exploración cardíaca, también es importante hacer un electrocardiograma. Un electrocardiograma en reposo, que si se encuentran alteraciones de ritmo en un electrocardiograma de reposo, pues ir más allá.
especialmente, entonces esto nos induce a hacer una ecocardiografía o un electrocardiograma de esfuerzo. Y algo importante, en aquellos deportistas que tienen el antecedente de haber adquirido esta enfermedad, ya sea de forma moderada o más severa, hay otros parámetros que debemos de hacer, además del electrocardiograma de reposo. Tomar en cuenta mucho, en mandatorio, hacer un ecocardiograma, también un electrocardiograma de esfuerzo, un Holter, básicamente para monitoreo de lo que es la actividad cardíaca, una resonancia magnética cardíaca, e importante, cierta determinación de biomarcadores cardíacos que están recomendando estas guías, principalmente hacer la troponina de alta sensibilidad y el péptido natriurético. ¿Qué es este péptido natriurético? También llamado atriopeptina, que básicamente es un polipéptido. Está estrechamente relacionado con el control homeostático tanto del agua corporal, sodio, potasio y tejido adiposo, y que es producido o liberado por los miocitos, por las células musculares, principalmente que tenemos localizados a nivel de las aurículas del corazón. Y se elevan en respuesta a ciertos esfuerzos y principalmente también al incremento de la presión arterial. En cuanto a la troponina de alta sensibilidad, básicamente es un marcador importante y que me indica daño de miocardio, que puede estar asociado a mayor riesgo de mortalidad. Inclusive, lo que dicen los expertos es que niveles menores de 5 nanogramos por litro tienen el 99.5% de probabilidad de no ocasionar daño cardíaco. Y también algo importante, puede ser utilizado también para determinar muerte súbita. En cuanto a la exploración respiratoria, bueno, tenemos que hacer énfasis en todos aquellos signos o síntomas que acompañan a la hiperreactividad bronquial. Entonces, tenemos que investigar acerca de alergias, de asma, lo que es sensibilidad a la polución, broncoespasmo principalmente inducido por el ejercicio, y algo importante, en aquellos deportistas que sí han adquirido la enfermedad, tenemos que ir un poco más, hacer pruebas de función pulmonar. ¿Cuál de ellas? La pulsioximetría, una evaluación espirométrica para ver capacidades y volúmenes pulmonares, una prueba de esfuerzo también importantísima que valore el intercambio de gases por calorimetría indirecta. Y también una ecografía torácica es importante, así como la gammagrafía pulmonar de perfusión pulmonar. Otro de los órganos importantes y que tenemos que darle énfasis en esta exploración es el riñón. Y principalmente si tenemos antecedentes de problemas renales previos o la presencia de ciertos signos o síntomas de daño nefrítico. Y hacer una exploración perfecta y ciertos antecedentes también que son importantes. ¿Cuáles? El uso de suplementos especialmente no supervisados, lo que es el consumo de productos proteicos en una forma no controlada, elevaciones previas de biomarcadores renales, principalmente tenemos que hacer énfasis en niveles de nitrógeno de urea, creatina y también ácido úrico, creatinina, perdón. Importantísimo, aunque los estudios, y estos son de esta semana, indican que también puede haber daño pancreático, principalmente en aquellos jóvenes que les da la enfermedad y está asociada con obesidad. Por lo tanto, exploración pancreática a nivel de pruebas es importante del perfil pancreático. Bueno, ¿qué recomendaciones están dando estas guías para la reactivación deportiva? En primer lugar, tenemos que hacer énfasis, que tenemos que seguir ciertas directrices, ciertos lineamientos de 3 entidades importantes, y esto puede ser a nivel local en cada uno de nuestros países. Principalmente, lo que indican las autoridades de gobierno. Por ejemplo, en muchos países es obligatorio salir a la calle con mascarilla y si no, eso involucra ciertas multas. Otro de los aspectos importantes es ver qué dicen los ministerios o los departamentos de salud pública o las secretarías de salud. Y también los lineamientos o directrices dados por las organizaciones específicas del deporte en cada uno de nuestros países. Importante, y se menciona, la vuelta al ejercicio debe ser gradual.
de forma progresiva y esta tiene que ser adaptada dependiendo a la edad, la condición física y el estado de salud de cada individuo. Inclusive, aunque se haya realizado un poco de deporte durante esta cuarentena, pero todo tiene que ser progresivo. Y por eso, ciertos aspectos de riesgo que deben ser tomados en cuenta para la reactivación deportiva. Principalmente que nos ha modificado la cuarentena, la pandemia, el estilo de vida, y esto en cualquier forma. Hacer énfasis también en ciertos factores de riesgo en aquellas personas que no han obtenido esta enfermedad. Entonces, básicamente, vigilar por enfermedades cardíacas, aquellos pacientes o aquellos individuos que tengan también concomitante problemas de diabetes, asma no controlada, problemas de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, obesidad, enfermedad renal también preexistente, o un sistema inmunitario debilitado o que esté tomando algún medicamento que le baje sus defensas. Y los periodos de transición, por supuesto, tienen mayor riesgo. Tenemos que hacer énfasis que pueden haber lesiones catastróficas. Un ejemplo de ello, también en esta semana, el portero de fútbol que está actualmente en Turquía, de una de las selecciones importantes de Sudamérica, de Uruguay, que tuvo una fractura de tibia y peroné. Y posible comorbilidades asociadas también con esta enfermedad. Algo importante en cuanto a precauciones si vamos a salir a hacer ejercicio afuera. Hay ciertas recomendaciones que se dan, distancias seguras, si vamos a ir a caminar, si vamos a ir a correr o a hacer bicicleta. Algo importante es qué sucede, y por varias investigaciones, principalmente hechas en Europa, en Italia, muchas de ellas, han visto las gotículas que nosotros lanzamos cuando hablamos, cuando estornudamos o cuando tosemos. Básicamente, en estado estático, sin mascarilla, por supuesto estoy hablando, en forma estática, cuando hablamos, la distancia recomendada es 2 metros. La parte que ustedes miran de gotículas en celeste y en azul, si se habla, no llega si tenemos un distanciamiento de 2 metros. Muchos dicen 1,5 metros es suficiente. Sin embargo, estas guías para mayor precaución nos indican que debemos estar 2 metros. Ahora, ¿qué sucede cuando estamos en movimiento? Si estamos caminando, la distancia debe ser un poco mayor. Y principalmente tendríamos que estar caminando en forma diagonal, no uno atrás del otro. Y la distancia que se recomienda son 5 metros. Si no fuera en diagonal, hay que aumentarle 2 o 3 metros a esta distancia. Y cuando estamos corriendo, la distancia se incrementa. ¿Por qué? Porque cuando corremos, lo que es la intensidad, la profundidad de respiraciones que tenemos, se cuadriplica o quintuplica. Entonces, esto puede haber problema. Por eso estas guías nos dicen que debemos de tener 10 metros de distancia. ¿Qué sucede cuando hacemos bicicleta? Aquí se incrementa. Y se incrementa y deben ser 10 metros si estamos en forma diagonal o 30 metros si estamos uno atrás de otro. Básicamente, en cuanto a los protocolos de reactivación deportiva, principalmente cardiovascular y fuerza, nos indican las guías que tenemos que seguir las reglas, el 50, 30, 20, 10 y el FIT. Básicamente el FIT, de las reglas FIT, ellos hablan de las frecuencias, las intensidades y la duración o el tiempo que tenemos que realizar la actividad. Pero, básicamente, en la primera semana, cuando volvemos, se recomiendan en estas guías que el volumen o la carga de entrenamiento debiera reducirse a un 50%. En la segunda semana, que esta carga ya se reduzca un 30%, o sea, trabajarlo a un 70%, y durante las semanas 3 y 4, únicamente reducirla a un 20 o 10%. Todo en forma progresiva. Importante, también en estas guías nos indican que la hidratación es un factor importantísimo en el reinicio de la actividad física o el deporte. ¿Por qué? Básicamente por mecanismos de termorregulación y especialmente si vamos a iniciar a hacer ejercicio en un clima caluroso. Y por supuesto es fundamental permitir el acceso a líquidos para que los individuos que estén ya reactivándose provean la adecuada ingesta de líquidos al organismo. Otra de los aspectos importantes de la guía es en cuanto al
el control del estado de hidratación, que siguen recomendando, inclusive a distancia, si nosotros no podemos evaluarlo, que se pesen el antes y después, control de la orina para ver la densidad urinaria, que ya sea por tiras reactivas o simplemente por el color de la orina. Y las recomendaciones importantísimas en cuanto a la hidratación de estas guías es que para reducir el riesgo de transmisión de esta enfermedad, debemos evitar compartir botellas y fuentes de agua. Tener botellas individualizadas, etiquetadas para cada atleta, y no se debe utilizar otros medios de suministro de líquidos. Únicamente botellas o contenedores que nosotros le llamamos pachones individuales. Y definitivamente no estaciones de uso masivo. Inclusive, ellos indican en esta guía que si el acceso apropiado a líquidos no se puede conseguir o no es posible, es preferible que modifiquemos o cancelemos la sesión de entrenamiento. Y por último, en cuanto a prevención de lesiones deportivas, aunque esto les va a hablar más específicamente el doctor Javorník, pero básicamente estas guías lo que nos dicen es que existe un mayor riesgo de lesión luego de la inactividad prolongada que estamos teniendo por esta pandemia y este confinamiento. Y dado que las lesiones de las extremidades inferiores representan aproximadamente el 66% de las lesiones deportivas, debemos realizar un programa de entrenamiento preventivo específico para miembros inferiores, que incluya fuerza muscular, trabajo de flexibilidad, trabajo de pliometría, que hacen mucho énfasis en ello, y también en cuanto a agilidad. Y ellos recomiendan que incluyamos 3 de estos aspectos para lo que es el reinicio de nuestras actividades, como fundamento importante. Como conclusión, básicamente, las recomendaciones presentadas en estos lineamientos y directrices de estudios científicos basados en evidencia que han sido publicados recientemente sobre el COVID son importantes para ser considerados en cualquier reinicio deportivo. Son guías, por supuesto, creadas para servir como un recurso a organizaciones deportivas, como acuerdos y declaraciones de posicionamiento de grupos de trabajo entre los que se cuentan muchas de las asociaciones internacionales de medicina del deporte. Y esta información, por supuesto, no sustituye el juicio y experiencia individualizada. Y, por supuesto, cada vez más estudios son necesarios sobre el deporte y COVID-19. De mi parte, quiero agradecerles hasta acá por su atención y continuamos con los demás. Bien, muchísimas gracias, doctor Julio. Y bueno, los invito a todos los que están viendo esta conferencia, que bueno, felizmente volvimos a activarnos las 5.000 personas que estábamos antes de irnos. Les pido que donde estén, en su casa, en la sala, en el estudio, en la cocina, demos un fuerte aplauso al doctor Julio por su conferencia. Y bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por haber tenido la paciencia de esperarnos y volver a entrar de nuevo a la conferencia.